¿Sabías que existe una revelación tan impactante que podría cambiar para siempre tu percepción de los acontecimientos mundiales actuales? Hablamos de la abominación desoladora, un evento tan aterrador que el mismo Jesús advirtió que cuando ocurra, las personas deberían literalmente abandonar todo y huir para salvar sus vidas. Aquí tienes algo que la mayoría de la gente jamás comprende. Jesús hizo una referencia directa a un acontecimiento futuro mencionado en Daniel 9:27, cuando habló sobre la abominación desoladora durante su discurso en el Monte de los Olivos. Pero ahora viene lo verdaderamente inquietante y fascinante. En Mateo 24:15-16, Jesús declara: por tanto, cuando veáis la abominación desoladora, el sacrilegio espantoso que asombra y causa desolación, del cual habló el profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lee, que entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes en busca de refugio. Pero ¿qué podría ser tan horroroso que Jesús les dijera a las personas que corrieran sin mirar atrás? Mantente conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir conectará puntos que nunca supiste que existían. Permíteme revelarte algo que revolucionará tu comprensión sobre las Escrituras. Tal vez pienses que conoces la Biblia como un libro de historia, pero es absolutamente único comparado con cualquier otro libro histórico que puedas encontrar en las bibliotecas públicas. Abarca toda la historia completa de la Tierra, desde su creación hasta su final definitivo. Ningún otro libro histórico jamás publicado cubre un rango tan extraordinariamente amplio de eventos en nuestro planeta. ¿Por qué es esto posible? Porque nadie estuvo presente al principio para presenciar y documentar los acontecimientos, y por lo tanto, nadie puede escribir sobre el origen de nuestro mundo con verdadera autoridad. Pero aquí viene la parte absolutamente increíble que la mayoría de las personas pasa por alto. Somos los únicos en el mundo que conocemos exactamente cómo terminará todo, lo cual es verdaderamente extraordinario. Reflexiona sobre esto por un momento. Mientras los líderes mundiales se esfuerzan por predecir lo que viene después, nosotros ya poseemos el plan maestro completo. El Señor no reveló el futuro simplemente para satisfacer nuestra curiosidad, sino para prepararnos para lo que está por venir, de modo que no seamos tomados por sorpresa ni lo malinterpretemos. Es fundamental estar agradecidos de que Jesús compartió este conocimiento con nosotros de manera tan abierta y honesta. Pero, ¿realmente estamos prestando atención a lo que nos dijo? Jesús nos instruyó a permanecer vigilantes y en oración constante. Pero, ¿qué deberíamos vigilar exactamente? Aquí es donde la mayoría de las personas lo entienden completamente mal. No podemos simplemente quedarnos inmóviles mirando las nubes esperando que Él aparezca. Eso no es lo que quiso decir. En cambio, se refería a que deberíamos seguir de cerca los acontecimientos del mundo y reconocer las señales que nos proporcionó para ayudarnos a prepararnos. Ahora es donde la historia toma un giro absolutamente dramático. En Mateo 24, los discípulos le preguntaron a Jesús sobre las señales de su regreso. Querían saber qué hacer si no sabían cuándo sucedería. Jesús dio una respuesta directa y clara, por la cual podemos estar agradecidos. En el libro del Apocalipsis proporciona una respuesta más detallada, pero en este capítulo ofreció un resumen conciso de las señales que precederían su llegada. Imagina esta escena. Los discípulos se acercaron secretamente a Jesús mientras él estaba sentado en el Monte de los Olivos, y Jesús habló sobre la abominación desoladora. Pero aquí está la pregunta del $1.000.000. ¿Qué es exactamente esta abominación? ¿Y cuándo podemos esperar que esto suceda? La respuesta te dejará sin aliento. Jesús advirtió que ocurriría un evento en el templo que haría que las personas sintieran repugnancia y disgusto o incluso odio, pero se pone peor. Este evento conduciría a un vacío completo o destrucción, también conocida como desolación. Cuando esto suceda,
Los habitantes de Judea deberían buscar refugio sin demora. Imagina algo tan espantoso que Jesús dice: corran, no hagan maletas, no miren hacia atrás, solo corran. Diferentes traducciones se refieren a este evento como la abominación que causa desolación, el objeto sacrílego que causa profanación, o esa cosa horrible. La Biblia amplificada explica que la abominación desoladora es el sacrilegio espantoso que asombra y causa desolación. Pero hay mucho más en esta historia, muchísimo más. Jesús hizo referencia a Daniel en sus palabras durante el discurso del Monte de los Olivos. Ahora permíteme llevarte atrás en el tiempo para desbloquear un misterio que ha estado oculto durante siglos. Durante un momento particular, Daniel tuvo la realización de que los 70 años de cautiverio estaban a punto de terminar. Mientras oraba, Gabriel, quien fue hecho volar rápidamente, llegó en ese momento alrededor del tiempo del sacrificio vespertino. Gabriel informó a Daniel que era grandemente amado, pero lo que Gabriel reveló después cambiaría todo para siempre. Luego le dio a Daniel un esquema del futuro histórico de la nación judía. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Usando la figura de 70 semanas. Cada semana representaba 7 años. Aquí es donde las piezas del rompecabezas comienzan a encajar, y lo que estás a punto de aprender conectará los eventos actuales de maneras que te asombrarán. El profeta Daniel mencionó la abominación desoladora en 3 lugares, y cada uno revela una pieza diferente de este rompecabezas aterrador. Primero, Daniel 9:27, y él hará un pacto firme e irrevocable con muchos por una semana, 7 años, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de grano durante los 3 años y medio restantes, y sobre el ala de abominaciones vendrá uno que causa desolación, hasta que la destrucción completa que está decretada se derrame sobre el que causa el horror. Nota algo escalofriante aquí. Alguien hace un pacto y luego lo rompe. ¿Pero quién es él? Segundo, Daniel 11:31. Sus fuerzas armadas se levantarán en Jerusalén y contaminarán y profanarán el santuario, la fortaleza espiritual, y eliminarán el sacrificio regular, es decir, el holocausto diario, y establecerán un altar pagano en el santuario, que es la abominación desoladora. Fuerzas armadas en Jerusalén, profanando el santuario. Estás empezando a ver el patrón. La tercera vez que vemos esta abominación en el libro de Daniel es Daniel 12:11. Desde el tiempo en que el sacrificio regular, es decir, el holocausto diario, sea quitado y se establezca la abominación desoladora que arruina el templo para la adoración del Dios verdadero, habrá 1290 días. Exactamente 1290 días. Dios es preciso. Nos está dando una cuenta regresiva. Aquí tienes lo que te dejará sin palabras. La redacción de algunas traducciones sugiere que la abominación desoladora es un objeto, mientras que en otras parece ser una persona. Por ejemplo, sobre el ala de abominaciones vendrá uno que causa desolación. Daniel 9:27. ¿Es una cosa o es alguien? Y si es ambos, independientemente de si la abominación desoladora es una persona o una cosa, Daniel predijo lo siguiente, y lo que predijo te pondrá los pelos de punta. Primera, en el futuro,
un líder hará un tratado con el pueblo de Israel. Pero aquí está lo que la mayoría de las personas no comprende. Este no es cualquier tratado. Segunda, la duración de este tratado será de una semana, que entendemos como un periodo de 7 años. 7 años. Recuerda ese número. Se volverá críticamente importante. Tercera, a la mitad de este periodo, el rey reunirá su ejército y pondrá fin a los sacrificios y ofrendas en el templo. En la marca de 3.5 años, todo cambia. La máscara se quita. Cuarta, durante ese tiempo, el gobernante profanará el templo colocando una abominación en él. ¿Qué podría ser tan malvado que Dios lo llame abominación? Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Quinta, la profanación del templo continuará hasta que el juicio de Dios caiga sobre el gobernante y sus seguidores. 1290 días, 3 años y medio y 1 mes después. Dios mantiene una cuenta regresiva precisa. Cada día importa. En 167 a.C., las profecías de Daniel sobre la abominación desoladora parecieron tener un cumplimiento parcial. Un gobernante griego llamado Antíoco IV profanó el templo en Jerusalén, llamándose a sí mismo Epífanes, el ilustre o Dios manifiesto. Pero lo que hizo después fue tan horrible que se convirtió en el modelo para algo mucho peor por venir. Estableció un altar a Zeus sobre el altar del holocausto y sacrificó un cerdo en él. Antíoco cometió muchas atrocidades, masacró a numerosos judíos y vendió a otros como esclavos. Incluso emitió decretos prohibiendo la circuncisión y obligando a los judíos a sacrificar a dioses paganos y consumir carne de cerdo. Pero aquí está la parte escalofriante. Las acciones de Antíoco fueron ciertamente abominables, pero no cumplieron completamente la profecía de Daniel. Por ejemplo, Antíoco no hizo un pacto de 7 años con Israel. Además, en Mateo 24, Jesús habló de la profecía de Daniel como teniendo un cumplimiento futuro, aunque Antíoco había cometido sus actos malvados 200 años antes. Si eso fue solo la vista previa, ¿cómo se verá el evento principal? El cumplimiento final está llegando. Esta profecía de la abominación desoladora aún debe tomar lugar y ocurrirá en el futuro durante los tiempos del fin. Jesús se refirió al anticristo, quien haría un pacto de 7 años con Israel, pero luego lo rompería cometiendo sacrilegio en el templo, similar a lo que hizo Antíoco Epífanes. La abominación desoladora a la que se refirió Jesús puede ser la imagen de la bestia, que el falso profeta, el brazo derecho del anticristo, ordenará que sea erigida y adorada. Apocalipsis 13:14. Una imagen que las personas serán forzadas a adorar. ¿Te suena familiar de la historia? Por supuesto, para que Mateo 24:15 sea aún futuro, el templo en Jerusalén tendrá que ser reconstruido antes de que comience la tribulación. Y adivina qué, los planes para ese templo ya están en marcha. Y esto traerá una oposición que algunos no comprenden. Pero hay algo aún más siniestro trabajando ahora mismo. Esta oposición se manifiesta en lo que llamo el espíritu del anticristo. Aquí tienes lo que te impactará. Esto, como veremos, es distinto de la única persona llamada el anticristo, quien a su vez es diferente de los muchos anticristos que han surgido a lo largo de la historia. Hay una jerarquía del mal que la mayoría de las personas nunca se da cuenta de que existe. Este espíritu y estas personas se explican en las enseñanzas de Juan. Queridos hijos, la última hora está aquí. Habéis oído que el anticristo viene, y ya muchos de tales anticristos han aparecido.
Por esto sabemos que la última hora ha llegado. Esta gente dejó nuestras iglesias, pero nunca realmente perteneció con nosotros. De lo contrario, se habrían quedado con nosotros. Cuando se fueron, demostró que no pertenecían con nosotros. Pero vosotros no sois así, porque el Santo os ha dado su Espíritu y todos vosotros conocéis la verdad. Así que os escribo no porque no conozcáis la verdad, sino porque conocéis la diferencia entre la verdad y las mentiras. ¿Y quién es mentiroso? Cualquiera que dice que Jesús no es el Cristo. Cualquiera que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. Cualquiera que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero cualquiera que reconoce al Hijo también tiene al Padre. 1 Juan 2, 18, 23. Permíteme aclarar el verdadero significado del término anticristo. La palabra Cristo proviene de la palabra griega Christos, que corresponde exactamente a la palabra hebrea Mashiach, de la cual obtenemos Mesías. Así que cuando decimos anticristo, eso significa antimesías, no solo contra Jesús, sino un reemplazo para él. Con esto, Juan se refirió a un individuo que ha capturado la imaginación de muchas personas, algunas que ni siquiera conocen la Biblia. Sin embargo, muchos no son conocedores de este individuo conocido como el anticristo. Aquí está la verdad aterradora sobre su engaño. Mientras Jesús era conocido por su belleza y carisma, la personalidad y carácter del anticristo serán desagradables y repulsivos. Jesús siempre habló la verdad, mientras que el anticristo solo proferirá falsedades. Pero espera, hay una contradicción que te volará la mente. El anticristo se verá maravilloso, será encantador y exitoso. Será el ganador definitivo y aparecerá como un ángel de luz. En este sentido, el anticristo será un Mesías satánico en lugar del verdadero Mesías Jesucristo. ¿Cómo puede alguien ser tanto desagradable como irresistiblemente encantador? Ese es el poder del engaño sobrenatural. En el libro de 1 Juan 2:18, el autor mencionó tanto al anticristo como a muchos anticristos. Según el texto, hay un espíritu asociado con el anticristo, y este espíritu eventualmente llevará al surgimiento del anticristo que liderará a la humanidad en una rebelión contra Dios durante los tiempos del fin. En otras palabras, aunque el mundo aún espera ver la revelación definitiva del anticristo, hay pequeñas vistas previas de este hombre y su misión por venir. Estos son los anticristos con A minúscula. Mira a tu alrededor. ¿Ves las vistas previas sucediendo ahora? Aunque comúnmente llamamos a este futuro líder mundial el anticristo, la Biblia le da muchos nombres o títulos. Es conocido como el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. No os dejéis engañar por lo que dicen, porque ese día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se revele el hombre de iniquidad, el que trae destrucción. ¿Por qué tantos nombres? Porque un nombre no puede contener todo el mal que representa. Además, en la enseñanza de Juan leemos: en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Ahora ya está en el mundo. Eso significa que está aquí ahora mismo. A lo largo de la historia de la humanidad, muchos anticristos han aparecido y se han manifestado. Está el anticristo, una persona particular según las Escrituras. Al final de esta era, un gobernante poderoso conocido como el anticristo reinará sobre la humanidad por un periodo breve. Esto representa la manifestación definitiva del mal. A medida que se acerca el fin de la era, nos encontraremos luchando cada vez más contra el espíritu intensificador del anticristo que trabaja a través de cada anticristo. La guerra espiritual se está intensificando. Puedes sentirlo. Juan nos ha proporcionado indicaciones claras del espíritu del anticristo. Estas señales son de importancia significativa. La característica principal de este espíritu es su negación de Jesús como el Mesías, lo cual es evidente en 1 Juan 2:22. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Y luego Juan continúa: Él es anticristo, que niega al Padre y al Hijo.
Aquí está el engaño que está engañando a millones. El espíritu del anticristo no niega la existencia de Dios. En cambio, afirma ser el representante de Dios o parte de la divinidad. Sin embargo, niega que el Mesías ya haya venido, aunque puede creer en el Mesías que aún está por venir. ¿Te suena como algún movimiento religioso que conoces? Entonces, vemos tres nombres para el mismo ser: el anticristo, el hombre de iniquidad y el hijo de perdición. Y se nos da otro nombre importante en Apocalipsis 13. Esta es parte de la visión que tuvo Juan. Entonces vi una bestia que subía del mar. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, con 10 coronas en sus cuernos, y escrito en cada cabeza había nombres que blasfemaban a Dios. Esta bestia parecía un leopardo, pero tenía los pies de un oso y la boca de un león. Y el dragón le dio a la bestia su propio poder y trono y gran autoridad. Vi que una de las cabezas de la bestia parecía herida más allá de la recuperación, pero la herida mortal fue sanada. Todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia. Adoraron al dragón por dar a la bestia tal poder, y también adoraron a la bestia. ¿Quién es tan grande como la bestia?, exclamaron. ¿Quién puede luchar contra él? Apocalipsis 13:1-4. Una herida mortal que sana, todo el mundo maravillándose, adoración. Aquí vemos el cuarto título, la bestia, una persona que va a surgir a quien Satanás, el dragón, impartirá su poder. En la visión de Juan de una bestia que sube del mar, en Apocalipsis 12, la visión de Juan principalmente tenía al cielo en vista. Ahora la escena de su visión cambió a la tierra, y en su visión se paró en la arena del mar, desde la perspectiva del cielo a la realidad de la tierra. Juan se refiere a esta criatura como una bestia, no un dragón, como se describe en Apocalipsis 12:3. Esta criatura simboliza a alguien distinto de Satanás, representado por el dragón, Apocalipsis 12:9. Este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra con todos sus ángeles. Aunque esta bestia es distinta del dragón de Apocalipsis 12, todavía está estrechamente identificada con él. No es el dragón, pero es como él, porque el dragón también tenía 7 cabezas y 10 cuernos, una falsificación que se ve exactamente como el original. ¿Por qué Satanás le dará su poder a esa persona? Porque esto permitirá que esa persona obtenga dominio sobre toda la raza humana y convenza a toda la humanidad para hacer la única cosa que Satanás más desea: adorarlo. Todo lo que Satanás ha hecho jamás ha estado construyendo hacia este momento. Su objetivo ha sido un proyecto a largo plazo en el que ha trabajado pacientemente durante muchos siglos. Y ahora estamos viviendo en las fases finales de ese plan. Las piezas están cayendo en su lugar. Los jugadores están tomando sus posiciones. El escenario se está preparando. La pregunta es: ¿estás listo para lo que viene después? Se establece una imagen de la bestia y se ordena a todo el mundo que la adore. A lo largo de la historia, los hombres a menudo se han inclinado ante una imagen de un gobernante político, pero esto será diferente. Esto será sobrenatural. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. El anticristo también es llamado el hijo de perdición, Dos Tesalonicenses 2:3, como lo fue Judas, Juan 17:12. Durante mi tiempo aquí, los protegí por el poder del nombre que me diste. Los guardé para que ninguno se perdiera, excepto el que se dirigía a la destrucción, como predijeron las Escrituras. El mismo espíritu que poseyó a Judas poseerá a este hombre. Y vi una de sus cabezas como si hubiera sido herida de muerte, y su herida mortal fue sanada, y todo el mundo se maravilló y siguió a la bestia.
Imagina a un líder que parece morir y vuelve a la vida. La recuperación de la bestia aumenta su fama y autoridad. Todo el mundo se maravilla y sigue a la bestia. 2 veces más tarde, Apocalipsis 13:12 y 13:14, esta recuperación se menciona en conexión con la adoración y devoción del mundo hacia la bestia. Apocalipsis 13:12 ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que viven en ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Aquí tienes lo que es aterrador: herida sanada. Este es de hecho un anticristo que incluso imita a Jesús en su muerte y resurrección. El mundo creerá esto y añadirá tremendamente a su fama y poder. La falsificación definitiva de Satanás de la resurrección de Cristo. Luego vemos la autoridad y popularidad de la bestia. El poder de la bestia asombrará al mundo, llevando a las personas a creer que es invencible. Cuando las personas piensan que alguien es invencible, se rinden completamente. Según Daniel, el orador que tiene habilidades impresionantes para hablar no solo usará lenguaje elegante, sino que también hablará irrespetuosamente sobre Dios. El anticristo es descrito como un hombre cuya apariencia era mayor que la de sus hermanos. Muchas personas lo encontrarán altamente atractivo debido a su encanto, elocuencia y apariencia impresionante. Imagina al líder más carismático que hayas visto jamás. Multiplica eso por poder sobrenatural. El anticristo progresará de ser un líder regional a un líder mundial, un tirano global despiadado y finalmente un dios. De político a dictador a deidad. Blasfemo puede ser un título más preciso que anticristo para este dictador de los tiempos del fin. Este individuo es alguien que habla contra Dios y se opone a todo lo que Dios representa, incluyendo su nombre, su morada y los habitantes del cielo. Cada palabra de su boca será un asalto contra el cielo mismo. Algunos emperadores romanos blasfemaron contra Dios de esta manera, pero no cumplieron estas profecías, aunque sí prefiguraron su cumplimiento, y se le dio autoridad para continuar por 42 meses. Según la profecía bíblica, se permitirá que la bestia actúe sin restricción durante 42 meses, lo que equivale a 3 años y medio. Dios ha puesto un cronómetro. El reloj está corriendo. ¿Sabías que existe un documento oculto en el Vaticano que describe con precisión escalofriante lo que está ocurriendo en el mundo actual? Prepárate para descubrir una verdad que cambiará por completo tu percepción de la realidad. En una audiencia solemne que quedará marcada en la historia, una declaración extraordinaria resonó entre los muros del Vaticano. Un manuscrito profético, custodiado durante siglos en los archivos más clasificados, había sido finalmente revelado. Este documento, según se proclamó, solo debía abrirse cuando la humanidad se aproximara al umbral de los tiempos finales. Las visiones contenidas en este texto fueron registradas por un monje ermitaño del siglo XIII, reconocido por poseer algunas de las revelaciones más enigmáticas y profundas jamás documentadas. Lo más perturbador de estas profecías es su descripción del Hijo de Perdición, no como un conquistador externo, sino como una figura cultivada desde dentro de las propias estructuras de la civilización humana. Observa el panorama actual con nuevos ojos. La degradación moral ha alcanzado proporciones alarmantes que confirman las predicciones ancestrales. Datos reveladores muestran que más de la mitad de la población estadounidense considera deplorable el estado ético de su nación, mientras que una porción cada vez menor acepta principios sagrados como guía moral suprema. La brecha económica ha creado una polarización social explosiva. Una élite minúscula concentra la mitad de la riqueza nacional, mientras que la mayoría lucha con las migajas restantes. Esta desigualdad ha detonado protestas masivas con lemas revolucionarios que desafían el orden establecido. Estas manifestaciones no son casuales. Son el cumplimiento de advertencias milenarias sobre los últimos días,
cuando el amor se enfriaría y la injusticia florecería como nunca antes. El segundo segmento del manuscrito secreto revela una predicción aún más escalofriante, escrita al final del siglo XIX. Vendrá un tiempo cuando la humanidad dejará de buscar la voluntad divina, consultando en su lugar a máquinas sobre qué hacer. El dominador no necesitará espada, pues tendrá cautivas las almas humanas en los circuitos helados de procesadores. ¿Te suena familiar esta descripción? Estamos inmersos en una era donde sistemas algorítmicos determinan casi cada aspecto de la existencia humana. Estas inteligencias artificiales deciden qué información consumimos, qué productos adquirimos y qué perspectivas adoptamos, creando cámaras de eco de contenido personalizado. En el ámbito educativo, las nuevas generaciones han abandonado la sabiduría de padres y maestros, recurriendo en cambio a tutores artificiales que moldean sutilmente sus concepciones del mundo. Lo que parece orientación útil, gradualmente forma una generación que ya no razona, sino que recibe pasivamente. La inteligencia artificial ahora redacta legislación, diagnostica enfermedades, gestiona empleos e incluso escribe sermones religiosos. En su búsqueda del progreso, la humanidad ha entregado el discernimiento moral y las decisiones de vida o muerte a sistemas sin emociones. La advertencia resuena con claridad. La IA no te eliminará con espada, te despojará lentamente del alma, llevándote a olvidar orar, reflexionar y buscar al Dios viviente. Los desastres devastadores que sacuden América actualmente, incendios arrasadores, tormentas de nieve, sequías extremas, tornados destructivos, avalanchas, podrían ya no ser fenómenos naturales, sino componentes de una estrategia para sembrar caos. La manipulación climática ha pasado de teoría conspirativa a realidad inquietante. Informes científicos, experimentos militares clasificados y anomalías meteorológicas inexplicables testifican algo profundamente antinatural. Durante más de una década, programas experimentales han sido sospechosos de alterar patrones climáticos extremos, desde precipitación artificial hasta manipulación electromagnética de capas atmosféricas superiores. Aunque los gobiernos niegan públicamente la militarización, las tormentas extrañas, nevadas fuera de temporada y perturbaciones geomagnéticas inexplicables han despertado temores globales. ¿Existe una mano invisible utilizando los cielos como arma de guerra? Tecnologías capaces de desatar pulsos electromagnéticos poderosos, interrumpir el escudo geomagnético terrestre o desestabilizar la presión atmosférica para crear eventos catastróficos. Estados Unidos ha observado con horror cómo inundaciones han anegado el este del país en lugares intocados durante décadas. Texas, tierra famosa por sus planicies abrasadas por el sol, fue golpeada por una ventisca mortal que paralizó sin advertencia en pleno apogeo primaveral. Es caos diseñado para quebrar la voluntad humana, empujar naciones hacia la desesperación, hacer que el mundo clame por un salvador. Cualquier salvador que pueda restaurar el orden desde el borde del colapso. ¿Quién es la persona que secretamente está concentrando poder y es considerada la encarnación de esta figura profética? El que se opone secretamente a Dios, situándose entre luz y tinieblas para ejecutar grandes conspiraciones, no es otro que Jared Kushner. Este empresario, inversionista y exfuncionario gubernamental estadounidense, conocido como yerno del presidente electo Donald Trump, a través de su matrimonio con Ivanka Trump, sirvió como asesor principal de Trump de 2017 a 2021. También fue director de la Oficina de Innovación Americana. ¿Podría ser él la figura profetizada? Nos acercamos a lo que las Escrituras describen como la abominación desoladora. La verdad sobre él podría ser mucho más inquietante de lo que podrías imaginar. Pero antes,
Comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. En Oriente Medio, donde conflictos históricos han estado latentes durante siglos, una iniciativa de paz que involucra a Israel y Palestina se ha estado desarrollando. Este plan, reflejado en discusiones en las Naciones Unidas desde 2020, parece a primera vista un paso hacia la unidad. Sin embargo, algunos lo encuentran ominoso, recordando profecías bíblicas que advierten sobre una figura poderosa que algún día profanará un templo en Jerusalén. En línea con esto, el plan de paz de Kushner ha involucrado discusiones sobre la reconstrucción del templo de Jerusalén, planteando preguntas sobre sus motivos. En 2017, Kushner fue instrumental en la decisión de EEUU de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, persuadiendo tanto al entonces presidente Trump como a líderes israelíes para apoyar la medida. Aunque no podemos sentirlo, existe una manipulación silenciosa en curso. La tecnología avanzada está haciendo que más aspectos de nuestras vidas, comunicaciones, movimientos e incluso pensamientos, sean accesibles, sentando las bases para el tipo de control total previsto en la profecía bíblica. Visualiza un mundo donde viajar, trabajar o realizar compras dependa de seguir las reglas de una autoridad central. Esto no es distopía distante, es una realidad emergente. Tecnologías como identificaciones digitales, vigilancia biométrica y sistemas de monitoreo impulsados por IA ya no son futuristas. Están aquí. Las Escrituras advierten sobre un día cuando nadie podrá comprar o vender sin portar la marca de la bestia. Esta advertencia se siente cada vez más relevante mientras vemos tomar forma la infraestructura para tal control. Las monedas digitales y blockchain, aunque útiles, también tienen potencial para supervisión financiera extrema. Naciones como China, Estados Unidos y la UE están explorando monedas digitales de bancos centrales que podrían programarse para dictar cómo se usan los fondos, haciendo del cumplimiento una condición para el acceso. Cuando el anticristo aparezca completamente, manipulará profundamente a las personas, construyendo un culto engañoso que se haga pasar por una fe benevolente. Sus promesas de paz, seguridad y prosperidad resonarán profundamente con un mundo cansado del conflicto, haciéndolo aparecer como un salvador. Esta bondad percibida cegará a muchos ante su verdadera naturaleza, permitiéndole apretar su control sobre dominación total. Satanás, el maestro del engaño, estará detrás de esta nueva religión, una tan atractiva que la humanidad la encontrará casi irresistible. El falso profeta realizará maravillas increíbles, incluso haciendo descender fuego del cielo para engañar al mundo. Estas señales milagrosas reforzarán las afirmaciones de divinidad del anticristo, llevando a innumerables personas por mal camino. Esta religión falsa será cuidadosamente elaborada para cautivar y controlar. Probablemente combinará elementos de varias creencias, ideologías y filosofías para atraer universalmente. Al presentarse como una figura unificadora, el anticristo explotará el anhelo de paz y unidad de la humanidad. Las Escrituras hablan claramente de señales que precederían el fin de la era: guerras, hambrunas, plagas y engaño creciente. Estos eventos fueron llamados el comienzo de dolores de parto, advirtiendo que se intensificarían como contracciones de trabajo mientras el mundo se acerca al clímax de la historia humana. Cristo también advirtió sobre persecución generalizada,
y una tribulación tan severa que sin intervención divina ninguna vida humana sobreviviría. Un evento profético clave que mencionó fue la abominación desoladora, una profanación que requiere la reanudación de sacrificios en el Templo de Jerusalén. Aunque Israel reclamó Jerusalén en 1967, esto indica que eventos críticos podrían desarrollarse rápidamente en cualquier momento. En los días antiguos, el profeta Joel fue llamado a hacer sonar la alarma a un pueblo complaciente y rebelde. Con urgencia apasionada, Joel suplicó al pueblo abandonar sus caminos pecaminosos y regresar a la misericordia divina. Volveos al Señor vuestro Dios, porque Él es clemente y compasivo, tardo para la ira y abundante en amor. Incluso hoy, muchos resisten obstinadamente la voz divina, aferrándose a sus propios caminos a pesar de advertencias claras. El apóstol Pablo describió este rechazo voluntario, explicando que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de personas que suprimen la verdad con su maldad. Sin embargo, incluso el juicio divino sirve un propósito redentor. Está destinado a despertar a las personas de su letargo espiritual y llevarlas al arrepentimiento y reconciliación con su Creador. Aunque el día del Señor comienza con juicio aterrador e ira divina, las Escrituras nos aseguran que finalmente inaugurará una era gloriosa de paz, justicia y restauración. Satanás será atado por 1000 años, incapaz de engañar más a las naciones. Cristo reinará con justicia perfecta y la tierra finalmente experimentará la armonía que estaba destinada a tener desde el comienzo de la creación. Este reino milenario de Cristo será un tiempo de aprendizaje, paz y prosperidad sin precedentes. Las naciones vendrán a Sión para buscar la sabiduría divina. Las personas aprenderán sus caminos, vivirán en armonía entre sí y encontrarán sanidad tanto física como espiritual. El mensaje es claro y urgente. Debemos caminar en fidelidad, redimir el tiempo y confiar en el plan divino que se desarrolla. El regreso del Señor es cierto. No conocemos la hora, pero sí conocemos que sus promesas son seguras. Como las Escrituras nos recuerdan, la hora ha llegado para que despierten de su letargo, porque nuestra salvación está más cerca ahora que cuando creímos por primera vez. La noche casi ha terminado. El día está casi aquí. ¿Existen múltiples caminos hacia la salvación? ¿Están todas las religiones llevando al mismo Dios? ¿Importa a qué iglesia asistimos? ¿Qué dicen las Escrituras sobre cómo Dios quiere que vivamos? El cristianismo es más que solo un conjunto de creencias, es una forma de vida. En los primeros años de la Iglesia del Nuevo Testamento, antes de que los creyentes fueran llamados cristianos, eran conocidos como seguidores del camino. Jesús enfatizó que su sendero es desafiante y requiere pasar por una puerta estrecha, añadiendo que pocos la encuentran. Sin embargo, muchos hoy creen que hay múltiples formas de alcanzar a Dios, afirmando que todas las religiones finalmente llevan al mismo destino. Jesús no se unió a ninguna religión establecida de su día cuando comenzó su ministerio. Los líderes religiosos rápidamente lo vieron como competidor y amenaza. Sus seguidores y la iglesia que estableció a menudo fueron vistos como secta o incluso culto, perspectiva que ha persistido en algunos círculos hasta hoy. Jesús advirtió que muchos que aparecen exteriormente religiosos se sorprenderían al saber que habían estado en el camino equivocado. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando sus discípulos preguntaron sobre las señales de los tiempos finales, Jesús advirtió que muchos vendrían en su nombre, reclamando autoridad de Él, pero finalmente llevarían a las personas por mal camino. Se nos instruye probar todas las cosas y aferrarnos a lo que es bueno y se alinea con las enseñanzas divinas. Hoy,
Innumerables denominaciones representan interpretaciones variadas del cristianismo, con diferencias en creencias sobre el Espíritu Santo, bautismo y otras prácticas. Algunos bautizan rociando agua, otros vierten, mientras algunos insisten en inmersión completa. Con tales variaciones, uno podría preguntar, ¿importa lo que uno cree y practica? Las Escrituras enseñan que estas distinciones sí importan. Seguir a Cristo no es meramente cuestión de elección o conveniencia. Involucra dedicación a vivir de manera que refleje la verdad divina como se revela en las Escrituras. Los escritores del Nuevo Testamento enseñaron consistentemente que había un solo sendero hacia la vida eterna en el reino de Dios. Subrayaron que la salvación se encuentra en una sola manera. Pablo reforzó este punto escribiendo: hay un cuerpo y un espíritu, así como fuisteis llamados en una esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Corrigió a los corintios por escuchar ministros que hablaban sobre Jesús, pero no fueron enviados por él, enfatizando que simplemente invocar el nombre de Jesús no asegura que un mensaje se alinee con sus verdaderas enseñanzas. Las Escrituras son claras que adorar otros dioses no es equivalente a adorar al Dios verdadero por otro nombre. Tales actos rompen el primer mandamiento. Pedro declaró sobre Jesús: la salvación no se encuentra en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad por el cual debamos ser salvos. Cuando un joven preguntó a Jesús cómo heredar vida eterna, Jesús respondió: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Las Escrituras revelan que el primer paso es arrepentirse, dejar de quebrantar los mandamientos divinos, sentir pena por haberlo hecho y cambiar nuestras vidas. El arrepentimiento significa alejarse de una vida de desobediencia y abrazar obediencia a los mandamientos que Dios inscribió en tablas de piedra. Este arrepentimiento involucra entender que Dios envió a su Hijo para pagar la penalidad por nuestros pecados, para que a través de su nombre pudiéramos ser perdonados. Después de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y elegir vivir en armonía con las leyes divinas, sellamos nuestro compromiso a través del bautismo. Dios entonces imparte el don de su Espíritu Santo. Sin el Espíritu vivificante de Dios, nadie puede alcanzar vida eterna. El Espíritu Santo nos proporciona no solo el don de vida eterna, sino también la fuerza para servir a Dios fielmente. Entramos en este mundo como seres físicos con vidas limitadas, creados mortales y sujetos a muerte. La inmortalidad viene solo a través del Espíritu Divino. Sin él, finalmente cesaremos de existir. No hay camino alternativo. La salvación se encuentra solo a través del arrepentimiento, bautismo en el nombre de Jesucristo y recibir el Espíritu Santo. No hay atajos, no hay rutas alternas al reino de Dios. Tenemos un recurso espiritual para ti: Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Cuando Jesús prometió construir su iglesia, nos aseguró que perduraría. Dado que Él es la cabeza de su iglesia, quiere que seamos parte de ella ahora. Jesús advirtió que cualquiera que intentara entrar de cualquier otra manera es ladrón y salteador. Debemos examinar nuestras creencias alineándolas con enseñanzas bíblicas. Las Escrituras son la fuente suprema de verdad, ofreciendo la única guía confiable hacia vida eterna en el reino de Dios. Uno de los aspectos más desafiantes del cristianismo es reconocer cuán difícil es vivir como cristiano. El mundo
a menudo ve a los cristianos como personas que establecen altos estándares morales, pero luchan para cumplirlos. Según investigación del grupo Barna, palabras como sentencioso, hipócrita y fuera de contacto se usan frecuentemente para describir el cristianismo, no solo en Escocia, sino globalmente. Incluso Jesús expresó decepción en aquellos que me llaman Señor, Señor, y no hacen las cosas que digo, destacando que no todos los que afirman ser cristianos verdaderamente siguen sus enseñanzas. En Escocia, por ejemplo, 7 de cada 10 personas que se identifican como cristianas no creen en elementos básicos de la doctrina cristiana. Un cristiano que no sigue a Cristo por definición no es un verdadero cristiano, razón por la cual muchos ven la fe con escepticismo. Pero ¿qué hay de aquellos tratando sinceramente de seguir a Jesús? Ellos también son imperfectos. ¿Su imperfección desacredita el cristianismo o simplemente es parte del viaje? Ser cristiano es multifacético, pero se centra en la acción. El apóstol Santiago explicó que la fe sin obras está muerta. La creencia en Dios es esencial, pero sin acción no es fe verdadera. Después de todo, incluso los demonios creen y temen a Dios, pero se niegan a obedecerle. Un cristiano genuino va más allá de la creencia, abrazando arrepentimiento, bautismo y recibiendo el Espíritu Divino. Un cristiano verdadero busca una relación continua con Dios, estudiando activamente su palabra, orando y esforzándose por entender su voluntad. Un cristiano verdadero continuamente se examina a sí mismo, buscando maneras de crecer y estar a la altura de los mandamientos divinos. Siguen los mandamientos de Dios, sabiendo que la obediencia no siempre es fácil, pero hay una característica que a menudo se pasa por alto y puede incluso parecer embarazoso admitir. Un cristiano verdadero sigue siendo defectuoso. Ser cristiano significa enfrentar defectos personales. Convertirse en cristiano comienza con arrepentimiento y la admisión de que somos pecaminosos. Jesús vino por los enfermos, no por los justos, sino por los pecadores. Un cristiano adopta los estándares divinos, sabiendo que estos estándares son altos y difíciles de alcanzar. Convertirse en cristiano significa reconocer que esto es correcto, incluso cuando sabemos que no siempre estamos a la altura. Se trata de reconocer que el crecimiento es un proceso continuo que abarca toda una vida, no una solución rápida durante un fin de semana. Los cristianos cometen errores, se quedan cortos, ocasionalmente toman decisiones pobres. Los cristianos no son Cristo. Son personas imperfectas esforzándose por seguir a un Dios perfecto, y nadie puede hacer eso sin tropezar en el camino. El término griego para hipocresía, hipocrisis, originalmente se refería a actuar. En el teatro antiguo, los hipócritas eran actores interpretando roles para cautivar audiencias. Cuando Jesús acusó a líderes religiosos de hipocresía, los estaba llamando actores, personas haciendo un espectáculo de piedad, pero con corazones lejos de devoción genuina. Su justicia era toda una actuación. Hoy, sin embargo, a menudo etiquetamos a cualquiera que lucha por estar a la altura de sus valores como hipócrita. Pero quedarse corto no siempre es hipocresía, es simplemente humano. Cada persona lucha con estándares que a menudo son difíciles de cumplir, pero nuestras respuestas a estas luchas varían. Cuando enfrentamos quebranto, tenemos dos opciones: trabajar para repararlo o pretender que el quebranto es una mejora. En nuestro mundo, la tendencia se inclina hacia lo último. Es más fácil y no demanda cambio. Pero Dios trabaja con aquellos que admiten su necesidad de sanidad, que buscan superar sus faltas en lugar de redefinirlas como virtudes. Un cristiano verdadero es alguien que reconoce su quebranto y trabaja con Dios para repararlo. Ser cristiano no significa vivir sin defectos. Más bien, se trata del proceso de transformación, incluso si a veces es desordenado e imperfecto.
A través del Espíritu Santo, los cristianos son gradualmente transformados. Dios sabe que su pueblo enfrenta desafíos difíciles y no emerge ileso. El apóstol Pablo escribió: «Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos». Aunque podemos tropezar una y otra vez, el viaje de un cristiano verdadero no falla. En cambio, se levantan después de cada caída sabiendo que el justo podrá caer 7 veces y se levantará. No se trata de las caídas, se trata de levantarse. Incluso mientras el hombre exterior soporta dificultades, un cristiano se enfoca en el crecimiento interior, apuntando hacia la genuinidad de vuestra fe, siendo mucho más preciosa que el oro que perece. Esto es lo que significa seguir a Cristo. No lograr perfección inmediatamente, sino establecerla como meta y presionar hacia ella cada día. El apóstol Pablo fue acusado de ser líder de la secta conocida como nazarenos, término que aparece solo una vez en las Escrituras. Aunque las Escrituras no proporcionan detalle extensivo, los nazarenos parecen haber sido un nombre temprano para seguidores de Jesús. Este término enfatizaba su compromiso de vivir una forma de vida, siguiendo las enseñanzas de Jesús. El término nazarenos probablemente derivó de Jesús, siendo conocido como el Nazareno porque creció en Nazaret. El nombre llevaba un grado de estigma social, ya que Nazaret y Galilea, por extensión, a menudo eran vistos como lugares de bajo estatus. Aún así, los primeros seguidores eran conocidos como nazarenos, posiblemente haciendo eco de su asociación con Jesús como la rama o renuevo. Aunque los registros históricos son escasos, el historiador Epifanio, quien escribió contra herejías en el siglo IV, proporciona algunos conocimientos sobre las prácticas de los nazarenos. Menciona que usaron tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, observaron el sábado, practicaron la circuncisión y siguieron leyes dietéticas. Epifanio los describe como distintos de judíos tradicionales porque creían en Cristo, pero diferentes de cristianos principales por su adherencia a la ley mosaica. Mientras las creencias de los nazarenos, como observar el sábado y otras costumbres judías, los distinguían de otros grupos, su fe central permanecía arraigada en Cristo como el Mesías. Sin embargo, tanto las sociedades judía como romana a menudo los veían como forasteros y enfrentaban oposición frecuente, incluso maldiciones formales en sinagogas. Según Epifanio, siguiendo la advertencia de Jesús sobre la destrucción inminente de Jerusalén, muchos nazarenos huyeron a lugares como Pella en Jordania antes de la caída de Jerusalén en 70 d.C. Continuaron extendiéndose, migrando eventualmente a regiones de Asia Menor y más tarde a Europa, preservando sus prácticas y creencias incluso frente a persecución. En Apocalipsis 2 y 3, Jesucristo se dirige a la iglesia temprana, animándola a aferrarse a su fe en medio de desafíos. Amonestó a la iglesia de Éfeso diciendo: «Has dejado tu primer amor. Recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras». Este recordatorio de permanecer firme en la fe es tan relevante para cristianos hoy. Los nazarenos proporcionan ejemplo de compromiso con verdades fundamentales a pesar de oposición. Igualmente, los cristianos modernos son animados a mantenerse fieles a la palabra de Dios, manteniendo su amor por sus enseñanzas y permaneciendo vigilantes en vivir la fe que profesan. Así como los nazarenos se aferraron firmemente a las enseñanzas de Jesús y la palabra de Dios, así también deben los cristianos hoy esforzarse por vivir según el camino que abrazaron. Agustín, a menudo venerado como padre del cristianismo, introdujo cambios doctrinales significativos de las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Su influencia en la teología cristiana es sustancial, siendo descrito como teniendo un impacto sin rival en la Iglesia. Las ideas de Agustín llegaron a definir mucho del pensamiento cristiano temprano.
pero fueron influenciadas en gran medida por filosofías como estoicismo y neoplatonismo. Al mezclar filosofía griega con doctrina cristiana, introdujo enseñanzas que se alejaron de los mensajes originales de Jesús y sus apóstoles. La vida temprana de Agustín incluyó un periodo hedonístico en Cartago, donde tuvo una relación larga con una mujer que le dio un hijo. Bajo presión de su madre, eventualmente abandonó esta relación y persiguió celibato dentro del sacerdocio católico. Durante este tiempo, las perspectivas de Agustín sobre sexualidad cambiaron. Influenciado por su experiencia, condenó toda expresión sexual como inherentemente pecaminosa, incluyendo intimidad marital, que veía negativamente. Esto lo llevó a abogar por celibato sacerdotal y la noción de que el sexo debería servir solo procreación, concepto que moldeó la postura de la Iglesia sobre sexualidad durante siglos. Sin embargo, sus enseñanzas no se alinearon con la perspectiva bíblica de la sexualidad como vínculo sagrado exclusivo dentro del matrimonio. Una de las influencias más duraderas de Agustín fue su promoción del domingo como reemplazo del sábado. Afirmó que la gloria del sábado judío se había transferido al domingo, al que llamó el Día del Señor. Sin embargo, las Escrituras especifican el sábado como el séptimo día, mandamiento no alterado por Jesús o sus apóstoles. Agustín también animó oraciones a María, escribiendo oraciones que apelaban a ella como intercesora y consoladora. Su defensa popularizó la práctica, pero conflicta con enseñanzas bíblicas que instruyen a creyentes orar a Dios Padre y reconocer a Jesús como único mediador. Los escritos de Agustín se extendieron a interpretaciones del milenio, afirmando que la Iglesia Católica misma era el reino milenario. Esta postura ignora la enseñanza bíblica en Apocalipsis, que retrata el milenio como período futuro cuando Cristo regresará y reinará con los santos resucitados. La perspectiva de Agustín difuminó distinciones entre gobernanza terrenal y divina, y minimizó la promesa bíblica de un reino literal por venir. La Iglesia de Dios, leal a las enseñanzas de Jesús, se opuso a muchas doctrinas introducidas por Agustín y otros. Enfrentando persecución, los creyentes a menudo huyeron a áreas remotas como Asia Menor y Armenia para mantener su fe, como nota E.H. Broadbent en La Iglesia Peregrina. Estos creyentes resistieron la fusión de Iglesia y Estado y buscaron seguir las enseñanzas del Nuevo Testamento sin interferencia. A pesar de persecución, remanentes del cristianismo verdadero continuaron, manteniendo compromiso con los mandamientos divinos y creencias transmitidas desde los apóstoles. La verdadera Iglesia de Dios persistió a través de la historia, aunque a menudo oculta o perseguida, y permaneció fundamentada en las Escrituras en lugar de doctrinas humanas en evolución. Una denominación principal afirma que Jesús construyó su iglesia sobre Pedro, aseverando que Pedro recibió autoridad sobre asuntos espirituales. Pero, ¿sobre esta roca edificaré mi iglesia? ¿Realmente se refería a Pedro? Mateo 16:18. A menudo ha sido interpretado como estableciendo a Pedro y sus sucesores como teniendo autoridad casi absoluta. ¿Pero es esto lo que Jesús quiso decir? En Mateo 16:18, después de que Pedro identificó correctamente a Jesús como el Cristo, Jesús respondió con una declaración intrigante sobre construir su iglesia sobre una roca. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Algunos interpretan esto como Jesús diciendo, tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. Esta creencia llevó a la doctrina de que Pedro era el fundamento de la iglesia, recibiendo las llaves del reino de los cielos y autoridad para establecer doctrina y gobernar. Esta interpretación llevó a la doctrina de sucesión papal, donde la supuesta posición de Pedro como la roca se cree que ha pasado a cada papa sucesivo
dándoles la misma autoridad. Mirando de cerca el griego original, proporciona conocimientos clave. Cuando Jesús dijo: tú eres Pedro, Petros, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia, usó dos palabras diferentes. Petros se refiere a una piedra pequeña, mientras Petra denota una roca masiva o peñasco. Jesús estaba haciendo una distinción, implicando que Pedro, Petros, no era la roca fundacional, Petra, sobre la cual construiría su iglesia. Esta roca, Petra, se refiere a ningún otro sino Cristo mismo, descrito como la piedra angular principal y roca espiritual a lo largo del Nuevo Testamento. Solo Cristo es sólido, inmovible y el verdadero fundamento de su iglesia. Si Jesús hubiera querido decir Pedro, simplemente habría dicho: tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. En cambio, Jesús estableció que Él, como la roca suprema, sería el fundamento. El énfasis en Mateo 16:18 no está en el papel de Pedro, sino en el hecho de que Jesús realmente estableció una iglesia. Esta iglesia, o eclesia, que significa llamados fuera, tendría rasgos identificadores únicos, como se muestra a través del Nuevo Testamento, fundamentada escrituralmente. Una iglesia que basa sus enseñanzas únicamente en las Escrituras, no tradiciones humanas, guardando el sábado bíblico y días santos, tal como Jesús y los apóstoles observaron, nombrada bíblicamente, refiriéndose a sí misma como la iglesia de Dios, un rebaño pequeño y perseguido. Jesús la describió como rebaño pequeño que a menudo enfrenta persecución, enfocada en predicar el reino, comprometida a difundir el evangelio del reino mundialmente. Este entendimiento clarifica que Jesús realmente estableció una iglesia, pero fue construida sobre sí mismo como fundamento, no sobre Pedro o cualquier otro líder humano. El mensaje es claro y urgente. Debemos caminar en fidelidad, redimir el tiempo y confiar en el plan divino que se desarrolla. El regreso del Señor es cierto. No conocemos la hora, pero sí conocemos que sus promesas son seguras. En este conocimiento permanecemos firmes, vigilando y esperando, mientras nos preparamos para dar la bienvenida al Rey que viene. En los días antiguos, el profeta Joel fue llamado a hacer sonar la alarma a un pueblo complaciente y rebelde. Con urgencia apasionada, Joel suplicó al pueblo abandonar sus caminos pecaminosos y regresar a la misericordia divina. Volveos al Señor vuestro Dios, porque Él es clemente y compasivo, tardo para la ira y abundante en amor, y se arrepiente del mal. Incluso hoy, muchos resisten obstinadamente la voz divina, aferrándose a sus propios caminos a pesar de advertencias claras. Sin embargo, incluso el juicio divino sirve un propósito redentor. Está destinado a despertar a las personas de su letargo espiritual y llevarlas al arrepentimiento y reconciliación con su Creador. Aunque el día del Señor comienza con juicio aterrador e ira divina, las Escrituras nos aseguran que finalmente inaugurará una era gloriosa de paz, justicia y restauración. Satanás será atado por 1000 años, incapaz de engañar más a las naciones. Cristo reinará con justicia perfecta y la tierra finalmente experimentará la armonía que estaba destinada a tener desde el comienzo de la creación. Este reino milenario será un tiempo de aprendizaje, paz y prosperidad sin precedentes. Las naciones vendrán a Sión para buscar la sabiduría divina. Las personas aprenderán sus caminos, vivirán en armonía entre sí y encontrarán sanidad tanto física como espiritual. Aquellos que abracen fielmente la verdad de la palabra divina recibirán la promesa suprema: vida eterna, comunión con Dios y participación en su reino eterno. El mundo entero reflejará las bendiciones de una creación restaurada bajo autoridad y amor divinos. Las Escrituras hablan de un grupo que será divinamente protegido y sellado antes de los severos juicios del día del Señor.
Apocalipsis 7:2-3 describe un ángel ascendiendo con el sello del Dios viviente, mandando que no venga daño a la tierra hasta que los siervos de Dios sean marcados. En Apocalipsis 3:10, Jesús promete a la iglesia fiel en Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Muchos creen que el fundamento para el sistema del anticristo ya puede estar en su lugar. Un concepto erróneo común es ver al anticristo como figura distante. Sin embargo, recientemente, profetas y cristianos conocedores de las Escrituras han notado eventos globales alineándose con las visiones de Apocalipsis, insinuando su potencial ascenso. Con el poder global centralizándose, la noción de una sola figura controlando el mundo parece posible, atrayendo atención a profecías bíblicas sobre el ascenso del anticristo. Históricamente, naciones como Estados Unidos, Grecia e India lucharon ferozmente por soberanía, pero ahora muchas se alinean con entidades globales como la UE, OTAN y ONU, comprometiendo autonomía. Algunos sugieren que este cambio hacia autoridad central puede sentar las bases para el anticristo, como se representa en Apocalipsis, donde tiene dominio sobre todas las naciones. Los avances tecnológicos mejoran el control global, permitiendo vigilancia vasta y seguimiento de datos, fomentando así condiciones maduras para un solo líder global poderoso. El tiempo se acorta y las señales se multiplican. La pregunta no es si estos eventos ocurrirán, sino cuándo. ¿Estarás preparado cuando llegue ese momento decisivo? Tu respuesta a esta pregunta podría determinar no solo tu futuro temporal, sino tu destino eterno. Formas de alcanzar a Dios, afirmando que todas las religiones finalmente llevan al mismo destino. Esta cuestión de autoridad ha creado divisiones que impactan no solo iglesias, sino familias, comunidades e incluso naciones. ¿Quién decide el mejor curso de acción en asuntos morales y qué estándar debería guiarnos? Tradicionalmente, la Biblia sirvió como este estándar rector, respetado incluso por quienes no seguían completamente sus enseñanzas. Sin embargo, mientras la sociedad descarta cada vez más la autoridad bíblica, la confusión moral ha aumentado. Las Escrituras advierten sobre la capacidad limitada de la humanidad para discernir el bien del mal independientemente. Oh Señor, sé que el camino del hombre no está en sí mismo, no está en el hombre que camina a dirigir sus pasos. Ser cristiano significa enfrentar defectos personales. Convertirse en cristiano comienza con arrepentimiento y la admisión de que somos pecaminosos. Jesús vino por los enfermos, no por los justos, sino por los pecadores. Un cristiano adopta los estándares divinos, sabiendo que estos estándares son altos y difíciles de alcanzar. Convertirse en cristiano significa reconocer que esto es correcto, incluso cuando sabemos que no siempre estamos a la altura. Se trata de reconocer que el crecimiento es un proceso continuo que abarca toda una vida, no una solución rápida durante un fin de semana. Los cristianos cometen errores, se quedan cortos, ocasionalmente toman decisiones pobres. Los cristianos no son Cristo. Son personas imperfectas esforzándose por seguir a un Dios perfecto. Cuando un joven preguntó a Jesús cómo heredar vida eterna, Jesús respondió: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Las Escrituras revelan que el primer paso es arrepentirse, dejar de quebrantar los mandamientos de Dios, sentir pena por haberlo hecho y cambiar nuestras vidas. El arrepentimiento significa alejarse de una vida de desobediencia y abrazar la obediencia a los mandamientos que Dios inscribió en tablas de piedra. Este arrepentimiento involucra entender que Dios envió a su Hijo para pagar la penalidad por nuestros pecados, para que a través de su nombre pudiéramos ser perdonados.
Después de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y elegir vivir en armonía con las leyes divinas, sellamos nuestro compromiso a través del bautismo. Dios entonces imparte el don de su Espíritu Santo. Sin el Espíritu vivificante de Dios, nadie puede alcanzar vida eterna. ¿Sobre qué fundamento construyó Cristo su iglesia? Una denominación principal afirma que Jesús construyó su iglesia sobre Pedro, aseverando que Pedro recibió autoridad sobre asuntos espirituales. Pero, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿realmente se refería a Pedro? Mirando de cerca el griego original, proporciona conocimientos clave. Cuando Jesús dijo, tú eres Pedro, Petros, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia, usó dos palabras diferentes. Petros se refiere a una piedra pequeña, mientras Petra denota una roca masiva o peñasco. Jesús estaba haciendo una distinción, implicando que Pedro, Petros, no era la roca fundacional, Petra, sobre la cual construiría su iglesia. Esta roca, Petra, se refiere a ningún otro sino Cristo mismo, descrito como la piedra angular principal y roca espiritual a lo largo del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo fue acusado de ser líder de la secta conocida como los nazarenos, término que aparece solo una vez en la Biblia. Aunque las Escrituras no proporcionan detalle extensivo, los nazarenos parecen haber sido un nombre temprano para seguidores de Jesús, referidos como aquellos que siguieron el camino. Este término enfatizaba su compromiso de vivir una forma de vida, siguiendo las enseñanzas de Jesús. El término nazarenos probablemente derivó de Jesús siendo conocido como el Nazareno porque creció en Nazaret. Aunque los registros históricos son escasos, el historiador Epifanio proporciona algunos conocimientos sobre las prácticas de los nazarenos. Menciona que usaron tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, observaron el sábado, practicaron la circuncisión y siguieron leyes dietéticas. Agustín, a menudo venerado como padre del cristianismo, introdujo cambios doctrinales significativos de las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Su influencia en la teología cristiana es sustancial, descrito como teniendo un impacto sin igual en la Iglesia. Las ideas de Agustín llegaron a definir mucho del pensamiento cristiano temprano, pero fueron influenciadas en gran medida por filosofías como el estoicismo y el neoplatonismo. Al mezclar filosofía griega con doctrina cristiana, introdujo enseñanzas que se alejaron de los mensajes originales de Jesús y sus apóstoles. Una de las influencias más duraderas de Agustín fue su promoción del domingo como reemplazo del sábado. Afirmó que la gloria del sábado judío se había transferido al domingo, al que llamó el Día del Señor. Sin embargo, las Escrituras especifican el sábado como el séptimo día, mandamiento no alterado por Jesús o sus apóstoles. Mientras nos acercamos a tiempos sin precedentes, el llamado es claro: permanecer firmes en las Escrituras, mantener vigilancia constante y prepararse para lo que viene. La infraestructura para el reino del anticristo ya está en su lugar, tejida profundamente en los sistemas de nuestra sociedad. No necesitará construir su régimen desde cero, simplemente heredará una red existente de control global. Esto plantea un punto importante. La presencia del anticristo ya se insinúa a través de los sistemas e instituciones que vemos a nuestro alrededor. Entre algunos judíos ortodoxos, hay conversación creciente de que estos podrían ser tiempos mesiánicos, el período que lleva a la llegada del Mesías judío largamente esperado. ¿Estamos al borde de un punto de inflexión profético? ¿O podría algo aún más ominoso estar desarrollándose? Te animamos a reflexionar sobre las revelaciones escriturales que arrojan luz divina sobre este viaje hacia comprender la realidad del anticristo. Jared Kushner,
estadounidense con profundas raíces judías, ejerce influencia notable en Israel, alineándolo como figura única en esfuerzos de paz entre Israel y el mundo árabe. Pero hay otros aspectos intrigantes en su perfil. Kushner posee el edificio en 666 Quinta Avenida en Nueva York, propiedad comprada en 2006 por asombrosos 1.8 mil millones. Este edificio, construido en 1957, está ubicado cerca de sitios significativos como la Catedral de San Patricio y el Centro Rockefeller. Con múltiples señales alineándose, el mundo parece equilibrado al borde de los tiempos finales. Una figura carismática global, apoyada por redes influyentes y estrategias audaces, está surgiendo en el escenario mundial. Las escrituras hablan de una figura final llamada valiosamente el Hijo de Perdición, el Desolador, el Hombre de Pecado, la Bestia o el Anticristo que ejercerá poder sin paralelo. Por ahora, su llegada está restringida por el Espíritu Santo y la Iglesia. Pero una vez que emerja completamente, traerá un reino de oscuridad y control sin precedentes sobre la tierra. Si creemos que el Anticristo aparece completamente, ¿qué sucederá? Manipulará profundamente a las personas, construyendo un culto engañoso que se haga pasar por fe benevolente. Sus promesas de paz, seguridad y prosperidad resonarán profundamente con un mundo cansado del conflicto. Esta religión falsa probablemente prometerá iluminación, paz y una nueva era de logros. Atraerá a intelectuales y buscadores espirituales presentando una visión de un mundo unificado, libre de conflictos pasados. El atractivo del Anticristo será de múltiples capas. Presentará soluciones a crisis globales como inestabilidad económica, guerra y problemas ambientales, pintándose como líder benevolente. Con carisma e intelecto notables, el Anticristo parecerá entender perfectamente las esperanzas y temores del público, presentándose como el líder ideal en tiempos turbulentos. La verdadera naturaleza del Anticristo permanecerá oculta hasta que sea demasiado tarde para que muchos reconozcan su engaño. Su revelación completa depende de un tiempo específico, como se describe en las Escrituras, porque el misterio de iniquidad ya está obrando, pero el que ahora lo detiene lo hará hasta que sea quitado de en medio. Este versículo apunta a una restricción divina, a menudo identificada como el Espíritu Santo y la Iglesia, que actualmente previene que el Anticristo se revele completamente. Este retraso sirve dos propósitos: da a las personas más tiempo para buscar salvación y prepara al mundo para el juicio divino inevitable. Las Escrituras aseguran a los creyentes que no están destinados a soportar la ira de Dios. A pesar de la indignidad humana, a los creyentes se les ofrece salvación y se les promete protección del juicio completo de Dios. Después del rapto de la Iglesia, el juicio divino se desarrollará, particularmente en los últimos 3 años y medio de la semana 70 de Daniel, durante los cuales la tierra experimentará devastación. Durante esta turbulencia, el Anticristo ascenderá, ofreciendo falsas promesas de paz a un mundo desesperado. Incluso mientras guerras, desastres naturales y otras señales del tiempo final crean un escenario maduro para el engaño. Después de que la Iglesia sea raptada, el Anticristo abandonará su fachada pacífica, revelando su verdadera naturaleza tiránica y desatando tribulación sin precedentes. Finalmente, hay un contraste marcado entre los misterios de la piedad y la iniquidad. Mientras Cristo encarna vida y salvación, el Anticristo traerá destrucción y engaño. Este choque final entre el bien y el mal definirá el último capítulo de la humanidad. El misterio de la piedad se centra en Jesucristo, quien, como Dios encarnado, vivió entre la humanidad, murió por nuestros pecados y resucitó. Este pasaje revela el plan divino de salvación, ofreciendo vida eterna a todos los que creen.
como Dios llevó a los israelitas fuera de Egipto, se encontraron atrapados con el Mar Rojo ante ellos, montañas a cada lado y el ejército egipcio cerrándose rápidamente por detrás. Desde una perspectiva humana, parecía una situación imposible sin escape. Sin embargo, Dios no está limitado por obstáculos humanos o circunstancias desesperadas. Ya tenía un plan. Mientras Moisés podría no haber conocido todos los detalles, confió en la palabra divina y pasó confiadamente su mensaje. Cuando Dios partió el Mar Rojo, la fe de Moisés y su mensaje animaron al pueblo a dar un paso adelante y confiar. Dios mantuvo su palabra, como siempre lo hace. Cada israelita cruzó seguro en tierra seca, mientras sus enemigos fueron engullidos por las aguas que regresaban. En el debate de la salvación, algunas iglesias enseñan que es únicamente por gracia divina, enfatizando la creencia en el sacrificio de Jesucristo como suficiente sin necesidad de guardar los 10 mandamientos. Otros sostienen que las buenas obras pueden ganar salvación, viendo la vida eterna como resultado de vivir moralmente. Pero alguna de estas perspectivas es completamente precisa. ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Ha cambiado Dios su postura sobre asuntos morales? En años recientes, numerosas iglesias han cambiado su postura sobre sexualidad, provocando la pregunta: ¿son estos cambios actualizaciones necesarias o revelan un problema más profundo? Por ejemplo, en 1972, la Iglesia Metodista Unida declaró que la práctica no era compatible con la enseñanza cristiana y prohibió el matrimonio entre personas del mismo género. Sin embargo, con el tiempo, la perspectiva de la Iglesia sobre este asunto evolucionó, creando división significativa dentro de la denominación. Para 2024, 7.600 congregaciones se habían separado, con 5.600 saliendo solo en 2023. Ese mismo año, la Iglesia Metodista Unida oficialmente levantó su prohibición sobre matrimonios entre personas del mismo género y votó para permitir clero LGBTQ, reflejando aceptación creciente dentro de la Iglesia. Esta tendencia no se limita a una denominación. Otras iglesias, incluida la Iglesia Católica Romana, la denominación más grande del mundo, también enfrentan presiones similares para adaptar sus perspectivas. La igualdad es un principio clave y se ha convertido en valor popular en la esfera pública. Bíblicamente, la igualdad está arraigada en la idea de que todos los humanos, masculino y femenino, están hechos a imagen divina, concepto fundacional que refleja alta consideración por la vida humana. La historia de la creación misma introduce igualdad con Adán y Eva, diferentes pero iguales en potencial espiritual. Sin embargo, a través de la historia, las sociedades a menudo se han quedado cortas, devaluando mujeres, aplicando esclavitud y discriminando por raza, creando divisiones profundas, reflejadas incluso dentro de comunidades religiosas. En el Nuevo Testamento, Pablo instó a los creyentes a rechazar estas divisiones, enfatizando que los seguidores de Cristo deberían tratar a otros con bondad y respeto. Dios proporcionó a la humanidad con sus leyes, muchas de las cuales están escritas en tono prohibitivo, como los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio y no codiciarás. Estas restricciones no son arbitrarias, sino que sirven para frenar nuestras tendencias humanas naturales. Cuando Adán y Eva eligieron escuchar a Satanás en lugar de seguir la instrucción explícita divina en el jardín del Edén, comenzaron a desarrollar una naturaleza humana que resiste a Dios. Esta naturaleza inclinada hacia el mal se convirtió en la lucha universal de la humanidad, siendo Cristo la única excepción. Las leyes divinas están diseñadas para establecer límites que limiten nuestra deriva natural hacia acciones dañinas.
Reglas específicas sobre comportamiento sexual incorrecto reflejan la intención divina de guiarnos lejos de acciones que llevan al daño. Algunos sugieren un contraste entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios revelado en Jesucristo en el Nuevo Testamento, interpretando al primero como más severo y al último como únicamente misericordioso. Sin embargo, Jesús declaró que predicó la palabra del Padre, reflejando exactamente lo que había aprendido de él. Tanto el Padre como Jesús permanecen inmutables en su carácter santo y justo. Dios no cambia su postura sobre verdades o principios morales. Su carácter es inquebrantable y sus leyes reflejan consistentemente esa santidad, justicia y bondad. Hay múltiples caminos hacia la salvación. Están todas las religiones llevando al mismo Dios. ¿Importa a qué iglesia asistimos? ¿Qué dicen las Escrituras sobre cómo Dios quiere que vivamos? El cristianismo es más que solo un conjunto de creencias. Es una forma de vida. En los primeros años de la Iglesia del Nuevo Testamento, antes de que los creyentes fueran llamados cristianos, eran conocidos como seguidores del camino. Jesús enfatizó que su sendero es desafiante y requiere pasar por una puerta estrecha, añadiendo que pocos la encuentran. Sin embargo, muchos hoy creen que hay múltiples. Esta semana algo incomún está aconteciendo en Israel, y la mayoría del mundo ni siquiera lo nota. No es solo un conflicto político, ni un movimiento militar aislado. Lo que está ocurriendo es monumental. Las señales están ahí. Profecías antiguas, ignoradas por siglos, están empezando a cumplirse, y con ellas una transformación silenciosa pero imparable ya está en marcha. Gobiernos, religiones, estructuras sociales, nada quedará intacto, porque lo que está a punto de revelarse cambiará el curso de la historia. ¿Puedes sentirlo? Esa tensión en el aire, como si algo grande estuviera a punto de estallar. No es una coincidencia, no es un accidente. ¿Estás listo para ver lo que siempre estuvo oculto? Jesús ya dejó mensajes claros sobre lo que vendría en los tiempos finales. Las pistas están a la vista y se están materializando frente a nosotros con una precisión sorprendente. Mientras muchos se burlan o minimizan estas señales, tildándolas de exageraciones o fantasías, hay quienes comienzan a verlas con nuevos ojos. Para estos últimos, se abre un sendero hacia una comprensión más profunda y transformadora, y es que el despertar no llega de golpe, sino en forma de pequeñas señales que, una vez conectadas, revelan una imagen poderosa. Cada vez más personas sienten que algo está cambiando en el ambiente espiritual del mundo. No se trata de miedo, sino de una invitación a observar con atención lo que está ocurriendo. Las palabras de Jesús no fueron casuales, fueron advertencias con propósito. Lo que estás a punto de conocer no solo cambiará tu perspectiva, sino que podría sacudir los cimientos de tu entendimiento actual. La verdad contenida en la palabra sagrada no falla. Cada línea es una brújula que nos orienta en medio del caos. Y mientras Israel, corazón de la historia bíblica, vive momentos intensos, los ecos de disputas y el murmullo de posibles enfrentamientos resuenan con fuerza en el escenario mundial. Pero no temas, porque todo lo que está ocurriendo forma parte de un proceso mayor. Mateo 24:6 nos recuerda que este tipo de acontecimientos deben suceder. Las tensiones que se intensifican no son el final en sí, sino señales del camino hacia algo mayor. Entender esto nos prepara emocional y espiritualmente para lo que viene. Lo que ves en las noticias no es una simple coincidencia ni un ciclo repetido de la historia. ¿Y si te dijera que estos acontecimientos forman parte de un diseño profético meticulosamente escrito hace miles de años? Nada de lo que sucede en el escenario internacional es fortuito. Cada paso, cada decisión, cada alianza está dentro de un propósito que se extiende más allá de lo humano.
Esto no es teoría conspirativa ni superstición. Es una lectura espiritual que conecta los eventos actuales con un guión que ha sido revelado gradualmente. Las piezas del rompecabezas están cayendo en su lugar y quienes estén atentos entenderán que no se trata de política ni de azar, sino del cumplimiento de una voluntad mayor. Tal vez este tema ya haya cruzado tu camino antes, pero su profundidad merece una revisión más seria. No es simplemente una narración religiosa ni una historia que se cuenta en los templos. Es una alerta urgente. Un llamado directo a quienes tienen oídos para oír y ojos para ver, porque los textos antiguos están cobrando vida en nuestros días. Lo más sorprendente es que este mensaje trasciende creencias individuales. No importa de dónde vengas o en qué creas, lo que está ocurriendo es universal y afecta a todos por igual. Es una invitación a dejar de lado la indiferencia y comenzar a buscar respuestas con sinceridad. Las profecías de las Escrituras no son cuentos del pasado ni metáforas poéticas. Son mapas del tiempo que apuntan a lo que está por venir. Si las interpretamos correctamente, podemos anticipar acontecimientos y comprender mejor nuestro papel en ellos. Es un llamado a despertar la conciencia y ver más allá de lo superficial. Cada señal, cada suceso inesperado puede entenderse como una marca en el sendero que lleva al gran desenlace. No están ahí por accidente. Son faros en medio de la oscuridad que nos guían si decidimos prestar atención. La relación entre los eventos actuales en Israel y el destino de la humanidad nunca ha sido tan clara, desde conflictos que arrastran siglos de historia hasta movimientos estratégicos recientes. Todo parece entrelazarse en una narrativa que tiene impacto global. No se trata solo de una región, es una pieza clave en un tablero mucho más amplio. Es momento de detenernos y reflexionar profundamente. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de mirar más allá de lo visible y reconocer que lo que está en juego va mucho más allá de la geopolítica. La transformación que se avecina tocará a todos los rincones del planeta. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Las señales no son meras coincidencias ni producto del azar. Son llamados que resuenan como ecos en el viento, intentando despertar a una humanidad dormida. Estar despiertos espiritualmente nos da la posibilidad de actuar, de tomar decisiones conscientes, de prepararnos para lo que se avecina. Este es el momento para dejar la pasividad atrás. Es tiempo de comprender que no somos espectadores, sino protagonistas en una historia que aún se está escribiendo. Y esa historia necesita de voces que se levanten, de corazones que comprendan y de personas dispuestas a abrazar la verdad con valentía. Nos encontramos en una era dominada por la confusión y la inseguridad. Las tensiones geopolíticas aumentan, los conflictos sociales se propagan como fuego y el desconcierto emocional afecta a millones. En este panorama global convulso, una nación vuelve a estar en el centro de todas las miradas: Israel,
No es una coincidencia. Esto ya había sido mencionado en los antiguos escritos, que aún hoy cobran vida con fuerza sorprendente. Y lejos de generar temor, estos eventos deben ser comprendidos como una invitación a una mayor conciencia. El conocimiento profético se convierte en una llave que nos permite interpretar el presente a la luz del plan divino. Aquel que decide observar sin prejuicios y escuchar con el corazón encontrará sentido donde otros solo ven caos. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. La gravedad de la situación actual es evidente. Los roces entre naciones aumentan y los conflictos internos desgarran a los pueblos desde dentro. Las palabras pronunciadas en Mateo 24 cobran vida de manera inquietante. Guerras por doquier, enfermedades que desafían la ciencia y desastres que estremecen los cimientos del planeta. Lo que fue anunciado como señales futuras ya se encuentra desplegado ante nuestros ojos. Cada día parece acercarnos a una línea invisible de no retorno. Las señales no se limitan a lo visible. Hay un componente espiritual en todo lo que se desarrolla. Y cuando las profecías se alinean con los titulares de las noticias, es un llamado claro a prestar atención con urgencia. ¿Puedes sentirlo? Pestes que paralizan naciones, conflictos armados sin solución, terremotos que sacuden territorios, escasez de recursos, colapsos económicos. Todo parece encajar en una secuencia cuidadosamente anunciada. La inestabilidad se convierte en una constante y las voces espirituales comienzan a despertar del letargo. Y en medio de este despertar, surge una percepción común entre los que sienten que algo mayor se acerca. El tiempo parece comprimirse y hay una sensación creciente de que los cielos están en movimiento. Las fuerzas celestiales parecen estar listas, como si estuvieran alineadas, esperando una señal. Muchos sienten que algo trascendental está por manifestarse en nuestra generación. A pesar de las evidencias, no todos están dispuestos a aceptar esta realidad. Hay quienes ridiculizan las señales, diciendo que todo esto ya se ha dicho antes, que siempre ha habido guerras y desastres. Pero esa actitud también fue prevista. Las Escrituras advierten que, en los días finales, surgirán voces burlonas, siguiendo sus propios deseos y negando la veracidad del mensaje eterno. Esta incredulidad, lejos de invalidar la profecía, la confirma. El escepticismo crece, alimentado por la rutina y la desinformación. Muchos viven atrapados en la distracción constante, incapaces de ver más allá de lo inmediato. Pero aquellos que han abierto su mente y corazón saben que no todo es como antes. El mundo está cambiando y lo espiritual se vuelve cada vez más evidente. Para los que están viendo este video y sienten que algo resuena en su interior, este mensaje no es casualidad. Hay una razón por la cual te encontraste con estas palabras. Debes mantenerte despierto, alerta, con los ojos espirituales abiertos. Lo que está ocurriendo en Israel va mucho más allá de lo diplomático o lo bélico. Es parte de un mover divino que trasciende lo visible. No se trata solo de eventos políticos, estamos ante el cumplimiento de una narrativa que abarca toda la historia de la humanidad. Es un capítulo final que se está escribiendo en tiempo real y tú formas parte de él. Estar atento es más que una sugerencia, es una necesidad vital en este tiempo profético. Los indicios son claros. La promesa del retorno de Jesús no es una ilusión. Es una certeza espiritual que se manifiesta en cada detalle que vemos cumplirse.
Él mismo nos exhortó a estar atentos, vigilantes y conectados a través de la oración. Y lo que predijo ya está sucediendo: señales en el cielo, movimientos en la tierra, el despertar del pueblo y la restauración de Israel como centro profético. Las piezas del panorama final están encajando rápidamente. Las naciones se posicionan, los creyentes se reavivan y las profecías que durante siglos parecían lejanas ahora se manifiestan con precisión milimétrica. La pregunta no es si ocurrirá, sino si tú estarás preparado cuando todo llegue a su punto culminante. Ninguna profecía será ignorada, ningún precepto permanecerá sin cumplirse. Las Escrituras nos aseguran que el cielo y la tierra pueden desvanecerse, pero su palabra es eterna. Esta realidad invita a una reflexión profunda. Las señales son inconfundibles y de una magnitud impresionante, indicando que el tiempo para actuar es ahora. Las esperanzas y las creencias de millones están en juego, por lo que es esencial abrazar y entender el mensaje de esperanza y redención que proviene de la fe en estos tiempos difíciles. La responsabilidad recae en nosotros al responder a este llamado divino, prepararnos para lo que está por venir y mantener la fe en medio de la tempestad. La eternidad de la palabra divina nos ofrece todo lo que debemos conocer. Sin embargo, muchos prefieren ignorarlo, creyendo que disponen de suficiente tiempo. Alertamos sobre un mensaje crucial, un llamado a la reflexión, una exhortación a estar atentos, pues el sonido de la trompeta está cercano y muchos se verán sorprendidos por lo que está por venir. ¿Aún dudas? Observa a tu alrededor. No solo lo que ocurre en Israel, sino en el planeta en su conjunto. Valores esenciales se desmoronan, las familias enfrentan asaltos, las comunidades religiosas atraviesan divisiones, el amor se enfría y la maldad parece duplicarse. Todo esto se desarrolla conforme a lo profetizado por Jesús. Su advertencia sobre el aumento de la maldad y cómo esto enfriará el amor de muchos se materializa en Mateo 24:12. Sin embargo, aún hay esperanza. Hay tiempo para aquellos que se acercan a Cristo. Él no deja de llamarte, llama a tu corazón. Y si estás dispuesto a escuchar, no lo ignores. Un evento trascendental se acerca, el regreso de nuestro Señor. Escucha, pronto vendré. Bienaventurado aquel que guarda las palabras de este libro de profecía, Revelación 22:7. No dejes para mañana lo que es urgente hoy. Este audiovisual es un aviso divino, un signo en el camino. Quizás la última llamada antes de que ocurra una transformación monumental. El mundo celestial está actuando. Existe una lucha en la esfera espiritual y el plan divino avanza. Prepárate, repite estas palabras. Dedícate a la santidad. Jesús está en camino. Un acontecimiento asombroso que tiene el poder de transformar todo se desarrolla en la Tierra Santa en este momento. Cuando la atención global se centre en esa región, podría ser demasiado tarde para muchos. Pero tú que escuchas ahora, aún puedes aprovechar este tiempo de gracia. Hay una sensación peculiar en el ambiente, una calma incierta que escapa a lo que te cuentan los medios. Quizás la sentiste al despertar, esa percepción de que algo ha cambiado. Prepárate para lo inesperado y mantente firme en tu fe. Las señales son evidentes en cada rincón, recordándonos la importancia de permanecer vigilantes. Los acontecimientos actuales son un reflejo del cumplimiento de antiguas profecías que nos advierten sobre un inminente desenlace. La historia humana atraviesa un umbral crítico y cada día que pasa se acerca el momento decisivo. Los cambios climáticos, las tensiones políticas y los conflictos sociales son indicativos de estas verdades profundas. No permitas que la rutina diaria te ciegue a las señales del tiempo. Sé paciente, estudia las Escrituras y prepárate para lo que está por venir. Cada momento cuenta y tu respuesta es vital. Atención a todos.
Un fenómeno invisible pero intensamente tangible está transformando el mundo actual. Cambios concretos y significativos están aconteciendo en diversas esferas, desde la política y la economía global hasta la tecnología que utilizamos a diario, además de las alteraciones en el comportamiento natural del planeta. Lo que se avecina en mayo de 2025 emerge como un punto de inflexión, un hito que, al mirarlo en retrospectiva, resultará innegable como el instante en el que la humanidad escribió una nueva etapa en su crónica. No se trata de generar pánico ni temor, sino más bien de fomentar la atención y la capacidad de discernimiento sobre los tiempos que enfrentamos. Jesús nos enseñó que deberíamos ser capaces de interpretar los signos a nuestro alrededor, al igual que distinguimos las condiciones climáticas observando el cielo. Sin embargo, muchos permanecen ajenos a la realidad, perdidos en la inercia de la cotidianidad, ignorando las señales evidentes que nos rodean. Analicemos la situación con serenidad y objetividad. Empecemos con Israel, un lugar sagrado, considerado el núcleo del pensamiento profético y a pesar de su reducido tamaño, continúa siendo el foco de interés para potencias mundiales. Lo que ocurre en esta región no es simplemente un conflicto político o militar más. Las tensiones han escalado de manera sorprendente. Se están produciendo maniobras estratégicas, intercambios de palabras incendiarias entre naciones, formándose alianzas inesperadas. Lo que podría haber sido un conflicto de carácter regional se expande como un fuego incontrolable, involucra a numerosos países y presenta un peligro real de escalada mundial. Entendemos que la situación es compleja. Los intereses globales, las luchas de poder y el acceso a recursos naturales juegan un papel crucial en este contexto. La geopolítica actual no se puede simplificar, ya que cada movimiento tiene sus repercusiones. En este entorno, las decisiones gubernamentales y las alianzas militares son más significativas que nunca. Mirando al ámbito tecnológico, el impacto en nuestra vida diaria es palpable. Estamos presenciando una velocidad asombrosa en avances que antes solo eran soñados. La inteligencia artificial, por ejemplo, está revolucionando la manera en que interactuamos con el mundo, transformando industrias y ofreciendo herramientas potentes para el análisis de datos y la toma de decisiones. Simultáneamente, debemos considerar las implicaciones éticas de estos desarrollos. Cuestiones de privacidad, seguridad y la desigualdad en el acceso a la tecnología son aspectos críticos en esta nueva era. Mientras algunos prosperan, otros quedan rezagados, creando una brecha que podría tener consecuencias a largo plazo. A su vez, los cambios en el medio ambiente son innegables. El cambio climático está afectando patrones climáticos, poniendo en riesgo ecosistemas y poblaciones. Los desastres naturales se vuelven más frecuentes y severos, obligando a comunidades a adaptarse o enfrentarse a consecuencias devastadoras. Por lo tanto, es esencial que, como sociedad, comencemos a establecer conexiones entre todos estos aspectos. La política, la economía, la tecnología y el medio ambiente están intrínsecamente relacionados y nuestra capacidad para atender a estas interdependencias será crucial en los próximos años. La historia nos está llamando a una reevaluación de nuestras prioridades y solamente con una mirada objetiva y alerta podremos navegar eficazmente por estos tiempos inciertos. La clave de nuestro tiempo radica en decisiones políticas que pueden desatar reacciones desproporcionadas. Un misil lanzado en un momento inadecuado, una frase malinterpretada y de repente el mundo entero se ve sacudido por una ola de indignación, temor y rabia. Las redes sociales arden, los mercados reaccionan de inmediato y los líderes buscan soluciones rápidas. Parece que estamos sobre un hilo delicado, donde cada movimiento puede llevar al caos. A esto se suma el hecho de que la naturaleza tampoco parece en equilibrio.
Fenómenos climáticos extremos, inundaciones y tormentas inesperadas se están volviendo comunes, mostrando la vulnerabilidad de nuestro entorno. El planeta responde de manera visceral y dolorosa, con ecos de antiguas advertencias. La creación misma parece gemir, como se mencionó en Romanos 8:22, donde se revela un clamor conjunto de la naturaleza en su sufrimiento. La crisis que enfrentamos hoy va más allá de una simple coincidencia o de un fenómeno aislado de cambio climático. Hay un sentido de urgencia que nos exige profundizar. ¿Estamos realmente observando lo que se desarrolla ante nuestros ojos o estamos ignorándolo por comodidad? Este no es un ciclo político común. Asistimos a una confluencia de fuerzas únicas, más intensas que nunca antes, que parecen señalar hacia una transformación inminente. Existe una conexión entre estos eventos y antiguas profecías y señales. Mientras Israel lidia con su propia turbulencia, otro epicentro espiritual, el Vaticano, se encuentra en un estado de incertidumbre. Durante siglos, esta institución se ha erigido como bastión de estabilidad y autoridad espiritual para millones. Sin embargo, ahora se perciben divisiones internas, cuestionamientos y escándalos. La unidad que una vez definió al catolicismo se está resquebrajando, abriendo un debate sobre interpretación y dirección. Es posible que estemos ante un momento de transformación. Los cambios son evidentes. Nuevos liderazgos se están gestando y el pueblo busca respuestas, navegando entre diferentes visiones y creencias. Este desconcierto en el seno de la Iglesia resuena con inquietud y esperanza. Tomar un tiempo para observar lo que sucede y discernir con claridad puede revelar lecciones valiosas. Es un periodo para reflexionar sobre el sentido de unidad y cohesión que siempre ha caracterizado a las comunidades de fe. Tal vez sea el momento de regresar a lo fundamental, construyendo un diálogo inclusivo que permita integrar diferentes perspectivas y superar divisiones. La inestabilidad en el mundo refleja un llamado a la acción. No podemos ignorar el clamor de la creación ni la disonancia en las instituciones que deberían brindar guía. La búsqueda de soluciones sostenibles y la renovación de valores comunes son urgentes. En esta época crítica, el desafío está en nuestro sesgo por desestimar lo que no comprendemos completamente. Permitir que nuestras voces se unan en un esfuerzo por la comprensión y la sanación puede ser el primer paso hacia un futuro más esperanzador. Es fundamental actuar con discernimiento y solidaridad, abriendo espacios para el diálogo y la empatía en medio de la incertidumbre. Prepárate para una reflexión profunda sobre la situación actual. Los Estados Unidos, que durante mucho tiempo fueron considerados el bastión de la estabilidad y el liderazgo global, están mostrando señales alarmantes de descomposición. No se puede hacer caso omiso a esta realidad. La nación se encuentra fragmentada, con una política que ha degenerado en un verdadero campo de confrontación. La economía atraviesa un periodo de gran incertidumbre y los principios éticos parecen ir en picada. Todo esto está interconectado. No se requiere visión del futuro para advertir que el mundo se encamina hacia una fase insólita y desconcertante. Solo hace falta observar lo que nos rodea para entender que hay algo mayor en juego. Pese a la gravedad de la situación, muchos prefieren permanecer ajenos. A menudo, la monotonía diaria y el entretenimiento funcionan como un escape que les permite ignorar lo evidente. Sin embargo, las Escrituras ofrecen perspectivas que no podemos desestimar. La llegada de los tiempos finales no será anunciada con bombos y platillos, sino que se asemejará a un ladrón en la oscuridad. La advertencia en 1 Tesalonicenses 5:2 nos recuerda que el día del Señor llegará inesperadamente.
Estamos atravesando un momento frágil y lo que ocurre en lugares como Israel, el Vaticano e incluso aquí son parte de un esquema más amplio.